Buenas tardes, hermanos. Una alegría inmensa poder estar compartiendo esta tarde de sábado juntos, pensando y planificando cómo nosotros podemos agradar al Señor a través de nuestra tarea con las comunicaciones. En esta tarde, como decía recién el pastor Peñafiel, me gustó la idea de no siempre tenemos que estar delante de cámara, no siempre tenemos que estar nosotros llevando adelante las actividades comunicacionales que como iglesia necesitamos hacer, sino que la tarea de un buen comunicador básicamente es de carácter estratégico. Por eso estrategia es la palabra de esta capacitación en esta tarde. Se necesitan personas que se sienten a pensar, a advertir lo que pasa en el entorno, a ver las necesidades de las personas y actuar en consecuencia. Y también evaluar si lo que uno está haciendo está bien, si lo que uno está haciendo necesita algún tipo de ajuste. Y bueno, es una alegría esta tarde poder estar escuchando esta especie de conversatorio que vamos a tener. Es una alegría para mí porque estoy acá junto a exalumnos, hoy excelentes colegas. Veo aquí en la grilla de las pantallas a muchos alumnos también de la UAP, padres, hermanos todos de iglesia, que estamos todos unidos e interesados en un mismo objetivo, que como dijo Gary al principio, es dar a conocer las good news del Evangelio. Y en esta tarde he pensado un poquito qué compartir con ustedes de todo lo que tiene que ver con comunicaciones. Y saben que lo mío no va a tener que ver, lo que voy a compartir en esta tarde no es algo que tenga que ver con recetas de cómo hacer tal o cual cosa, sino que básicamente me he puesto como objetivo que podamos pensar juntos algunas cosas que hacemos, ver cómo las estamos haciendo y si las estamos haciendo bien, que podamos seguir haciéndolas, y si las estamos haciendo más o menos, que podamos rectificarlas y ir en un mejor rumbo. Entonces les decía que en esta tarde yo quisiera que pudiéramos pensar un poquito, y lo más importante me parece es que ya que la comunicación y la comunicación estratégica es el tema de esta capacitación, que empezáramos por plantearnos o preguntarnos de qué hablamos nosotros cuando estamos hablando de comunicación. ¿Por qué? Porque en realidad comunicación es un término que nosotros podemos denominar como muy polisémico. ¿Qué significa esto? Que a muchas cosas en la actualidad se las está refiriendo como comunicación. Y en realidad, en la mayoría de las ocasiones, nos cuesta ponernos de acuerdo qué entendemos cuando hablamos de comunicación. Y yo simplemente marqué acá 3 cuestiones que me parecen que son interesantes tener en cuenta a la hora de pensar en el término comunicación. La definición más antigua, la definición propia de la cultura judeocristiana en torno a la comunicación, es entender a comunicación como poner algo en común con otro. Es decir, compartir algo con otro, entenderse, comunicarse con el otro. Esto implicaría al menos 2 figuras, ¿sí? Al menos 2 personas, al menos 2 grupos que intentan poner algo en común. Además de ese modo particular de entender la comunicación, que de algún modo es el que nosotros vamos a estar remitiendo en estos minutos a continuación, hay otros modos también de pensar la comunicación. En general, las personas piensan que entregar información es comunicar. Cuando nosotros escuchamos en la radio que se nos dice por dónde podemos ir y por dónde no podemos ir porque los carriles están atestados o está interrumpido el tránsito, o cómo está el tiempo, o qué pasó hoy en tal lugar, o qué va a pasar mañana en tal otro lugar, en general, hay mucha gente que lo concibe como una comunicación.
Y en realidad, ahí podríamos estar diciendo que estamos frente a la entrega de información. Ahí el término, aunque muchos la remitan a comunicación, estaríamos hablando de un intercambio básicamente de información. Alguien que le da información a otra persona. Pero también escuchamos que las personas hablan de comunicación a la actividad específica que realizan los medios masivos de comunicación. Los medios masivos de comunicación tradicionales, como puede ser la radio, la TV, la prensa gráfica, pero también los medios a los que hemos llegado en las últimas décadas a partir de la presencia de las redes sociales, de la internet, etcétera, etcétera, que nos permiten a nosotros entrar en contacto con otra persona. Lo que tendríamos que preguntarnos acá es si realmente acá lo que estamos teniendo es comunicación o el soporte por el cual se lleva a cabo ese contacto, nosotros le denominamos comunicación. No es lo mismo la información generada a través de un blog o la información que circula a través de un WhatsApp que la información que leemos en los diarios o incluso los diarios online, ¿sí? No estaríamos en los tres casos que acabamos de mencionar sucintamente hablando de lo mismo. Por eso nosotros, y acá hago un paréntesis, por ejemplo, cuando elaboramos un boletín de iglesia, básicamente lo que estamos haciendo a través del boletín de iglesia es entregar información. O a través de una lista de difusión, lo que estamos haciendo es entregar información. Y a veces, ¿por qué preferimos una lista de difusión en lugar de un WhatsApp? Básicamente porque lo que quisiéramos es que el otro no nos devuelva, ¿no? Lo que implicaría la comunicación, poner en común, en entrar en contacto con el otro, no nos interesa que el otro nos haga el intercambio, ¿no? Me río porque cuando recién empezamos a utilizar el WhatsApp, yo era directora de comunicación en mi iglesia, y organicé un primer grupo de WhatsApp con los hermanos para transmitirles la información relevante de la iglesia más rápidamente, y lo primero que puse fue un speech que decía: queridos hermanos, este WhatsApp es solamente para transmitirles información importante. O sea que yo estaba planteando ahí que lo que quería era transmitir información. Es para transmitirles información importante. Por favor, atenerse de responder por este medio o de incluir emojis tipo dedito, manitos orando, etcétera, etcétera. Bien, a los 5 minutos que puse ese comentario me empezaron a aparecer deditos, deditos, manitos aplaudiendo, etcétera, etcétera. Bueno, dije yo, no importa, ya se van a acostumbrar. Pero bueno, no se acostumbraron y yo no quería el intercambio de información que implica la comunicación, por lo menos no lo quería para ese espacio, y sin embargo, la gente quería participar. Lo que quiero decir con esto es que cuando hablamos de comunicación no estamos diciendo siempre lo mismo, y que tenemos que tener canales para diferentes cosas que queremos hacer. En algunos casos queremos intercambio, queremos poner algo en común con el otro, y esto va a tener sus particularidades, pero que en otros casos solamente queremos entregar información, y ahí no estaríamos hablando específicamente de comunicación, sino que estaríamos utilizando elementos tecnológicos para difundir una información, ¿sí? Y que cada uno de esos procesos tiene sus particularidades, y que a esas particularidades nosotros tenemos que atender. Por eso es muy importante, y acá también hago un paréntesis porque no es el tema de esta tarde, por lo menos no el mío, pero sí me parece muy importante que así como la ABO planifica el área de comunicación, como la Unión planifica el área de comunicación, que cada iglesia pueda planificar también las actividades que hace en su departamento de comunicación. El hermano o la hermana que está a cargo del departamento de comunicación tiene un rol fundamental en la iglesia y necesita sentarse con su pastor y con otros hermanos, formar una comisión, y necesitan planificar a corto, a mediano y a largo plazo el modo en que la iglesia va a llevar adelante la comunicación. Tanto la comunicación hacia adentro con los hermanos como la comunicación hacia afuera.
Eh, Bien, y cuando nosotros nos comunicamos con una persona, lo que hacemos es poner en común con esas personas significados. Esos significados se transforman en un mensaje. Ese mensaje se lleva a cabo, se concreta fundamentalmente a través de signos. Signos que, para decirlo así como salvajemente y para que todos nos entendamos muy rápidamente, serían las palabras, ¿sí? Los signos lingüísticos serían las palabras, pero además podemos recurrir a otros signos, que son los signos icónicos, que serían las imágenes, las fotos, ¿sí? Las tipografías de letras, etcétera, etcétera. También como sociedad funcionamos poniendo a significar a partir de otros tipos de signos, que son los signos paralingüísticos, ¿sí? No me voy a detener en eso, pero simplemente quiero decir que nuestro mensaje es un mensaje que está constituido por signos. Y que esos signos no son necesariamente las palabras tal como las encontramos en el diccionario. ¿Por qué? Porque en toda sociedad, en toda cultura, los signos se cargan de significados propios de esa cultura y propios de esa sociedad. Hace un tiempo ya el pastor Gary hizo una publicación en Facebook, no le pedí permiso para decir esto, pero como nos tenemos mucho afecto, sé que no se va a enojar por esto. Hizo una publicación en Facebook hace, no sé si 2 o 3 años tal vez, donde él hablaba, si no recuerdo mal, del sentido de la Navidad. Y cómo el sentido, si me hace así con la cabeza, así que era el sentido de la Navidad. Y me acuerdo que justamente él estaba reflexionando sobre eso, sobre como que el sentido de la Navidad no se quedó en aquella primera vez que la sociedad celebró la Navidad, pero que nosotros constantemente como sociedad podemos ir resignificando ese momento. Entonces, recupero la idea de lo que venía diciendo. Nosotros nos comunicamos a través de signos, signos lingüísticos y signos que no son lingüísticos. Las imágenes, las posturas, las arquitecturas, infinidad de signos. ¿Sí? Ahora, esos signos adquieren un sentido al interior de una cultura y al interior de una sociedad. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque, en general, los signos, de tanto usarse, se tornan naturales para nosotros. Es decir, nosotros naturalizamos los signos y entendemos que esos signos son, de hecho, naturales. Es decir, que son así y no pueden ser de otra manera. Entonces, la pregunta que me quisiera hacer en esta tarde, y quisiera que quedara como rebotando en nuestra cabeza y que nos ayude a pensar, es: ¿qué signos nosotros ponemos a funcionar para construir nuestros mensajes cuando queremos poner algo en común con otros? Y acá ese otros ocupa un lugar relevante. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿quién es ese otro con el que yo quiero conversar? ¿Quién es ese otro con el que yo quiero hablar en este momento, al que yo le quiero escribir? ¿Quién es ese otro con el que yo quiero poner algo en común? Pensemos en esta situación en la que nosotros estamos en esta tarde, hermanos. Todos pertenecemos a una misma comunidad eclesiástica. Todos nosotros somos hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todos estamos preocupados o vinculados o ocupados, más que preocupados, sería bueno que estuviéramos ocupados, no tan preocupados, por una temática que es la comunicación. La comunicación al interior de nuestra hermandad y la comunicación hacia las personas que no conocen a Cristo, que no conocen las buenas nuevas de la salvación. Ahora, estoy planteando justamente que ese otro no es siempre el mismo, que no es el mismo, no es lo mismo poner algo en común con el hermano de iglesia, perdón, voy a volver, a ver si puedo volver para atrás, ahí está. No es el hermano de iglesia, o sí es el hermano de iglesia. Pero lo que quiero decir es que con ese otro con el que yo quiero poner algo en común, tengo que tener en cuenta quién es. Tengo que tener en cuenta quién es, ¿por qué? Porque justamente nosotros nos comunicamos con signos y nosotros, como miembros de una comunidad eclesiástica, hemos naturalizado ciertos signos
y creemos que todas las personas entienden lo mismo de lo que nosotros decimos cuando decimos. Si yo les muestro a ustedes este logo, no voy a preguntar ahora porque le voy a poner una complicación a que empiecen a encender rápidamente sus micrófonos, pero que estoy seguro que la mayoría de nosotros, el 99,9% de nosotros, sabe de qué es, ¿no? Shell. ¿Por qué sabemos que es Shell? No porque veamos aquí que dice Shell, sino porque hace 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, lo que tengamos de vida, en que hemos convivido con este logo cuando pasamos dentro de determinados lugares, nos hemos familiarizado con él, por lo tanto no necesitamos que nos pongan Shell aquí abajo para que sepamos que es de Shell. Lo mismo ocurre con este, hermanos. Tenemos un signo que en algún tiempo presentó alguna ambivalencia, pero que hoy ya prácticamente la presenta, y que todos nosotros cuando nos vemos en una cancha de fútbol, que empieza a pasarse frente a nosotros en las pantallas electrónicas, esto, sabemos que es Nike y ni siquiera tenemos que poner a hacer el esfuerzo de, ¿qué es esto que estoy viendo? Inmediatamente vemos Nike. Ahora, cuando nosotros vemos esto, ¿qué vemos? Cuando nosotros vemos esto, vemos el pronto regreso de Cristo, la venida de Cristo. Acá no está nada, no hay nada escrito en ningún lugar que diga venida de Cristo. Pero ¿por qué para nosotros esto es una recreación pictórica de la venida de Cristo y cada vez que aparece en una revista de nuestra iglesia o en una publicación de nuestra iglesia, esto es la venida de Cristo? Porque desde que hemos nacido, en mi caso, o desde que alguien entró a la iglesia, comenzó a ver en diferentes lugares esta pintura y comenzó a familiarizarse con ella como la venida de Cristo. Ahora, si una persona que nunca escuchó hablar de la venida de Cristo por una ruta, pasa y ve un gran cartel en la ruta con esto, es poco probable que rápidamente pueda entender de qué se trata. ¿Por qué? Porque es una imagen con la que nosotros, es un signo icónico con el que nosotros estamos familiarizados. Pero es posible que muchas personas no estén familiarizadas. Por lo tanto, si nosotros lo utilizamos, tenemos que saber en qué contexto y con quiénes lo vamos a utilizar, porque puede ser que la otra persona no esté entendiendo frente a esta imagen lo mismo que estamos entendiendo nosotros. Me quedan solo 2 minutos y simplemente quiero compartir esto. ¿Cuál es el lugar que tiene el destinatario en nuestro mensaje? Un lugar sumamente importante, hermanos, porque nosotros lo que queremos es poner algo en común con otros. Nuestro concepto de la comunicación es ese, poner algo en común con el otro. La pregunta es, ¿a quién estoy dirigiendo mi mensaje? ¿Ese al que yo estoy dirigiendo mi mensaje entiende lo que yo estoy diciendo? ¿O yo he naturalizado tanto mis signos que no me doy cuenta que yo le otorgo una determinada significación, pero no necesariamente el otro? Nosotros tenemos diferentes destinatarios. Hermanos que han nacido en la iglesia, hermanos que han conocido el Evangelio y que en algún momento de su vida, hace mucho o poco tiempo, han entrado a la iglesia, y personas que aún no conocen a Cristo. Por lo tanto, yo nos invito y nos invito a que repensemos cada vez que producimos un mensaje, si en ese mensaje no hemos naturalizado ciertos signos que le dificultan a otro entender las buenas nuevas de la salvación. Yo acá puse algunas palabritas que nos van a permitir, como simplemente como ejemplo, pensar si el que ve, el que mira, el que escucha nuestros mensajes, tiene los mismos saberes, las mismas competencias y le otorga a los signos lo mismo que le otorgamos nosotros. Yo soy de cuna adventista. ¿Naciste en una cuna adventista? ¿La cuna estaba santificada? Me podría preguntar alguien. Los del mundo. ¿Yo no vivo en el mundo? Sí. El Señor Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. A veces en nuestras iglesias saludamos a las visitas. ¿Qué es una visita? Una visita en principio es alguien que entra
que está, pero que se va y no que permanece. Por lo tanto, cuando yo uso el signo visita, ¿será que lo estoy invitando a quedarse? Pluma inspirada. Siempre le digo a mis alumnos, imagínense que una persona siente el impulso de entrar a una iglesia, abre la puerta y escucha que alguien dice, porque la pluma inspirada, ¿qué es la pluma inspirada? Para entender que la pluma remite a la escritura, tendríamos que haber visto alguna vez una película o haber leído o saber que hace una centuria atrás se escribía con pluma y con tinta. ¿Y inspirada? ¿Qué significa pluma inspirada? Y el último ejemplo que puse aquí como para tratar de sintetizar, de ejemplificar lo que estaba diciendo, guardar el sábado. Saben que una vez estaba en un trabajo yo y un compañero me dice, ¿vas a venir mañana? No, no voy a ir. ¿Por qué? Porque yo guardo el sábado. ¿Qué? Me dice, ¿te lo pones en el bolsillo? Y ahí me di cuenta, guardar el sábado tiene sentido para nosotros y está bien que tenga sentido para nosotros porque el lenguaje que nosotros empleamos, el lenguaje eclesiástico y denominacional, nos da sentido de pertenencia, nos da una identidad cultural y está bien que así sea porque nos permite identificarnos comunitariamente. Ahora, si yo quiero poner algo en común con otros, tengo que tener en claro que es posible que el otro no entienda de lo que digo lo mismo que yo estoy diciendo. Tenemos mucho más para vos. Encontranos en nuestras redes sociales como adventistas.avo.